¿Está ya? Vale. Hola, soy África, Afri para los amigos, aquí todos somos amigos, así que hola, soy Afri. Voy a dar la charla sobre los lenguajes del videojuego porque yo soy filóloga y diseñadora de videojuegos, pues entonces he dicho voy a meterle el rollo. Y bueno, aquí vemos Skyrim, pero realmente va de un montón de tipos de lenguaje que no tienen mucho que ver con lenguajes de este tipo. Si se deja. Ahora. Nada que ser con esto. Vale. ¿Por qué necesitamos aprender un poco más de los lenguajes del videojuego? Porque con el videojuego, obviamente, comunicamos cosas. Podemos comunicar muchísimas cosas. ¿Qué se os ocurre que puede comunicar un videojuego? Una historia. ¿No? Lo más típico. Un videojuego que nos cuenta un relato, una narración, o que nos pone a nosotros de protagonistas de un relato. ¿Qué más cosas nos puede contar? Nos puede transmitir valores políticos, sociales y económicos. Luego veremos más ejemplos de cómo lo pueden hacer. Nos pueden transmitir, por supuesto, sensaciones y emociones. Sensaciones profundas como pasarte el Journey, o sensación de soy la polla por pasarte el Nuclear Throne o alguna cosa de eso. Nos puede transmitir noticias. Esto es un poco menos conocido, pero los news games, como este que va sobre los papeles de Panamá, pueden utilizar el videojuego para comunicar un hecho de prensa, una noticia. Pero lo que a mí nos interesa no es el qué comunicamos con el videojuego, sino cómo usamos el videojuego para comunicar, ¿vale? Antes de meternos más en esto, tenemos que ver un poco qué entendemos por lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? O en esta sala, ¿qué vamos a tratar como lenguaje? Normalmente por lenguaje entendemos pues el español, el inglés, bla bla bla. Pero hoy vamos a hablar un poquito más sobre el aspecto semiótico del lenguaje. La semiótica, si alguien ha hecho algo de filología, es la ciencia que estudia cómo los sistemas de signos permiten la comunicación, cómo funcionan, cómo se generan esos signos y cómo transmiten un significante. Palabrejas raras. Básicamente el lenguaje es ese sistema de signos. Eso no lo digo yo, lo dice Saussure, que es un lingüista que nos trae de cabeza todo en lingüística. ¿Cuál es la función del lenguaje? Básicamente la de comunicar. Todo va a ser muy redundante, ¿vale? Paso por aquí. Vale. Cuando hablamos del lenguaje del videojuego, tenemos que entender que tiene unos lenguajes que no son suyos, pero que puede reproducir, y un lenguaje que es único, que no puede reproducir ningún otro medio que no sea el videojuego. ¿Qué lenguajes puede reproducir el videojuego? Básicamente todo aquello que puedan reproducirse en el ordenador que reproduce el videojuego, en la computadora. ¿Qué lenguajes quedan fuera de la comunicación que puede ejercer el videojuego? Toda la comunicación química. Todos los lenguajes olfativos y gustativos quedan completamente fuera. ¿Qué lenguaje queda muy parcialmente implementado todavía? El táctil. Por ahora solamente tenemos el rumble de los DualShock y algunos experimentitos por ahí, pero todavía muy limitado la comunicación táctil en el videojuego. Luego está ese lenguaje propio, que dejaremos para el final, que ningún otro medio, ni la literatura, ni el cine, ni el cómic, ni nada, puede usar. O sea, el videojuego mola en ese sentido porque puede usar todo lo de los demás, pero aparte tiene uno que es suyo, que no puede usar nadie más. El primero de estos lenguajes prestados es el más obvio, es el lenguaje verbal. Por lenguaje verbal entendemos todo aquello que, además de ser propio de los seres humanos, ningún tipo de ser vivo puede comunicarse con el lenguaje verbal. Está organizado por códigos. ¿Qué son los códigos? El español, el inglés, el lenguaje de signos de los sordomudos. Todo eso son estructuras verbales para comunicarse. Se tiene dos manifestaciones el lenguaje verbal. La primera es el lenguaje textual. El lenguaje textual, ahora lo vamos a ver, nos sirve para un montón de cosas en el videojuego. ¿A quién le tenemos que preguntar para saber más sobre el lenguaje textual? A un escritor, ¿vale? Durante la charla os voy a ir diciendo, como game designers tenéis que saber de todo y tenéis que saber reconocer que no sabéis de todo y preguntarle a mucha gente sobre lo que saben mejor que vosotros.
¿A quién le preguntamos? A los escritores, para el lenguaje verbal textual. Luego tiene la otra faceta, el lenguaje oral. ¿A quién le preguntamos? A los guionistas para su contenido y a los actores de doblaje para su forma. El lenguaje verbal tiene la ventaja, en su vertiente textual, de que es el lenguaje, el tipo de comunicación explícita que menos recursos consume. Esto servía muchísimo en los inicios del videojuego, cuando había unas limitaciones tecnológicas brutales y no podían permitirse con la tecnología que había hacer unas cinemáticas del copón. ¿Para qué nos sirve ahora? Para los indies que no tenemos presupuesto. Esto nos permite, el lenguaje textual nos permite, por ejemplo, hacer diálogos sin tener que pagar de unos actores de doblaje, que son muy caros. Y nos permite, pues, poner las pantallas de lore, las descripciones de los objetos en Bloodborne, que también forman parte de eso, o como vemos aquí, la contextualización inicial de los primeros Final Fantasy. Luego tenemos la comunicación audiovisual, y la comunicación audiovisual la vamos a romper en muchos cachitos, ¿vale? Si hay alguien aquí de comunicación audiovisual, perdón, porque lo voy a hacer un poco a lo carnicero. Vamos a romper por una parte la imagen y por otra el sonido. Vamos a empezar por la imagen. El lenguaje corporal, también llamado no verbal, por la gente que se cree que solo hay esos dos, es instintivo, no solamente lo utilizamos los seres humanos, lo utilizan también los animales. Y consiste en expresar y comunicar a través de la expresividad facial y corporal, ¿vale? ¿Quiénes son los que transmiten este lenguaje en el videojuego? Los actores con la tecnología de motion capture, que seguro que conocéis el ejemplo de Hellblade, que han usado una actriz en tiempo real y todavía da un poquito de un canibali, pero va volando. Y para los que no tenemos eso, o para otro tipo de juego, está el trabajo de los animadores. La expresividad de los animadores se transmite a través de su trabajo en el lenguaje corporal de su obra. Y luego tenemos este pequeño inciso, que es la danza, que por ahora se ha usado muy poquito. Por ahora el ejemplo que he puesto ha sido el de Baum, que acaba de salir, pero también podemos aplicarlo a la coreografía de los combates, la expresividad facial y el lenguaje artístico y comunicativo de la danza. ¿A quién le preguntamos? A los coreógrafos o a los bailarines. Luego tenemos el lenguaje cinematográfico, que consiste en transmitir y comunicar a través de la iluminación, el encuadre, la edición, la fotografía, los colores. ¿Para qué nos sirve esto en el videojuego? Lo más obvio es para las escenas cinemáticas. Eso siempre necesitamos a alguien que sepa de cine para hacernos las cutscenes. A menos que hagamos cutscenes muy rollo Spielberg. Pero ¿para qué nos sirve muchísimo también el lenguaje cinemático? Para juegos que tienen la cámara fija. Por ejemplo, en los Resident Evil primero controlaban cómo el jugador experimentaba el encuadre del escenario para controlar la forma en la que veía las cosas y en la que percibía los sustos y todo ese tipo de cosas. ¿A quiénes le preguntamos? Directores de cine, directores de fotografía, técnicos de iluminación, todos los que saben sobre cine, sobre fotografía y sobre encuadre. Pero ¿qué pasa con el lenguaje cinematográfico? Que muchos juegos son en 3 dimensiones, nos permiten controlar la cámara, y si podemos controlar el jugador la cámara, ellos no controlan el encuadre. Entonces lo que tienen que vestir es todo el entorno 3D. Ahí entra en juego la narrativa ambiental, que es comunicar con los elementos que componen el entorno. No hay que decir nada. No hay que decir nada. O sea, ahí se ve perfectamente lo que ha pasado. Tú eso lo ves y sabes perfectamente lo que ha ocurrido ahí. Esa es la narrativa ambiental. ¿Para qué nos sirve la narrativa ambiental? Para darle al jugador pistas sobre lo que ha ocurrido en los lugares por los que está pasando. El ejemplo es de Cake is Alive, de Portal. Cuando pasas por ahí y te encuentras con eso, dices, hostia, pues alguien antes que yo ha estado aquí y ha hecho esto. ¿Pero qué comunica también la narrativa ambiental? Alguien a lo mejor me pega aquí. En el diseño de nivel. El diseño de nivel comunica hacia dónde tiene que dirigirse el jugador, cuál es su objetivo. Este ejemplo de Naughty Dog es buenísimo, porque no solamente utilizan la luz. Hay un vídeo de Game Maker's Toolkit
¿Por qué Nathan Drake no necesita brújula? Buscarlo en inglés. Que es buenísimo, explica cómo Naughty Dog hace todo el diseño de nivel para que el jugador no tenga que pensarse ni medio segundo hacia dónde tiene que ir. Este ejemplo de The Last of Us usa no solo la iluminación, sino la línea amarilla. Naughty Dog siempre usa el amarillo para decirte hacia dónde tienes que ir, que además se mueven con el viento. La vista, el ser humano siempre se ve atraído por el movimiento instantáneamente. ¿Quiénes saben de esto? Los diseñadores de parques de atracciones. Parecerá una tontería, yo cuando lo leí dije, hostia, pues es verdad, los que diseñan los parques de atracciones tienen que tener muy en cuenta tanto el diseño de nivel, para que el flujo por el parque de atracciones sea correcto, como la narrativa ambiental para transmitir toda la experiencia, por ejemplo en Disneyland, todos los elementos de Disney concentrados, para que el que va al parque de atracciones se sienta que está dentro del mundo de Disney. Una parte también muy importante de la narrativa ambiental son los lenguajes artísticos. Aquí lo he metido un poco juntos porque yo tengo poca idea de hecho, lo reconozco, de la escultura y de la arquitectura. ¿Quiénes son los que se encargan de la escultura en el videojuego? Los modeladores 3D. Y ya no solamente para el diseño de personajes, como para el de todos los props y las armas, todos los objetos, y para el entorno. ¿En quién confiamos también para hacer un buen diseño a nivel del entorno, a nivel tanto práctico como artístico? En un arquitecto, que no solamente tiene la vertiente práctica de crear un área muy transitable, sino que también tiene responsabilidades artísticas. El diseño arquitectónico de Deus Ex es muy bueno. Pasamos a la parte del sonido. Y aquí es donde admito también que tengo muy poca idea y que ojalá viniese alguien un día a contarnos más sobre cómo funcionan los efectos de sonido. ¿Qué hace el sonido? Completa a nivel auditivo toda la escena ambiental. Ahí tiene el sonido. Ahí tenemos los efectos de sonido, exactamente. Intentar jugar a un juego en el que esté en un prado súper bonito, súper veraniego, con arbolitos y un arroyo, en el que solo escuche los pasos. Que te sientes súper extraño, pero al instante. Es que es brutal. O sea, el concepto de soundscape, de landscape, de sonido, de paisaje de sonido, que completa auditivamente toda la narrativa ambiental. Pero ¿para qué también es súper importante el sonido? Para dar un feedback de lo que tú haces en el mundo y de lo que los NPC hacen en el mundo. Cuando tú disparas un arma y no escuchas un pum, el efecto de sonido está fallando. Cuando tú andas y no escuchas tus pasos, cuando tus enemigos andan y no escuchas sus pasos, está fallando el diseño de sonido. ¿Quién sabe de esto? Los diseñadores de sonido, los técnicos de sonido de cine. Mucha gente que ojalá viniera algún día. La otra parte del sonido, obviamente, el lenguaje musical. La música es básica para el juego. Hay dos tipos de música. Otra vez, ojalá viniera un músico aquí a decirnos, a explicarnos esto en más profundidad. Está la música diegética. Estoy mirando a ti. Está la música diegética, que es aquella que está dentro de la ficción, es decir, que los personajes que hay dentro del juego están escuchando. La música que completa también la escena ambiental. Por ejemplo, en BioShock, cuando escuchamos que están bailando y tocando el piano, se va Elizabeth a bailar con ellos. También en el primer BioShock, cuando escuchamos un gramófono poniendo música del rollo de la época, pues completa también la escena. Y luego está la música extradiegética, que es la que escuchamos nosotros como jugadores, pero no escuchan los personajes. He puesto Transistor porque se produce algo un poco curioso con Transistor, que es que normalmente cuando estamos jugando la música es extradiegética, solo la escucha el jugador, pero podemos darle un botón para que ella se ponga a cantar. Y ahí la música se convierte en diegética, entra dentro del relato. ¿Para qué sirve la música extradiegética? Para crear el ambiente emocional de la escena. La palabra que mejor he encontrado es en inglés mood. En español no consigo encontrar algo que dé ese mismo significado que mood.
¿Qué pasa con el lenguaje musical? Que varía muchísimo componer de forma natural que componer para un videojuego. ¿Por qué? Porque en un videojuego la música tiene que estar programada para adaptarse a cómo el jugador, al ritmo del jugador, a cómo va experimentando la escena. Del mismo modo que no es lo mismo hacer escenografía para teatro que hacer escenografía para un videojuego en el que el jugador controla cómo percibe el escenario. ¿Quién le tenemos que preguntar? A los músicos, a los compositores. Esos son los que saben, y no yo. Y acabamos con los lenguajes prestados y pasamos al lenguaje propio. El procedimental o procedural. Depende de cómo lo miréis, os lo vais a encontrar de una forma o de otra. Yo he utilizado durante mucho tiempo el procedural, porque el término viene de Procedural Rhetorics, de Ian Bogost, en su libro Persuasive Games, lo recomiendo muchísimo. Pero últimamente, no sé, me estoy viendo más decantada por procedimental, porque ¿de qué viene esto? Comunicar a través de los procesos, de los procedimientos, comunicar mediante las reglas del juego, usar las mecánicas para transmitir. ¿Quiénes tenemos que saber más que nadie de eso? Los game designers. Y no he puesto diseñador de videojuegos porque no se queda en videojuegos. Los diseñadores de juegos, de mesa, de tablero, de carta, de todo, tienen que saber cómo utilizar las mecánicas para comunicar. Ya sea comunicar historia, comunicar diversión pura y dura. Ejemplo. September 12 de Gonzalo Frasca. Un jueguecito de hace ya muchísimo tiempo, de Flash, o sea, de navegador. Y es muy sencillo. Te plantean una ciudad musulmana el 12 de septiembre. Y tú tienes el poder de lanzar misiles. Tú vas viendo cómo hay algunos terroristas y puedes lanzarle misiles a los terroristas si quieres, cuando quieras. ¿Qué pasa? Que, vale, matas a terroristas, pero también haces destrozos, matas a gente inocente, la gente inocente que sobrevive se encuentra con esa injusticia y se convierten al terrorismo. Y cada vez va habiendo más, no solucionan nada. Transmite una ideología social y política brutal a través de esa mecánica tan sencilla, que no deja de ser un shooter hecho con Flash. Y spoiler, ¿alguien quiere salirse de la sala para evitar un spoiler de Brothers: A Tale of Two Sons? Bien, ¿no? ¿Estamos seguros? Es un spoiler muy gordo. Vale, es un spoiler bastante gordo. A ver, Brothers: A Tale of Two Sons es el mejor ejemplo que yo he encontrado hasta la fecha para narrar, no dar sensaciones, no, narrar, contarte lo que está pasando con el mando, solo con el mando. ¿Qué pasa en Brothers: A Tale of Two Sons? No sé si sabéis de qué va de dos hermanos y a cada hermano lo controla con una parte del mando. Con un joystick controla al hermano pequeño e interactúa con el gatillo para el hermano pequeño, con el otro él lleva al hermano mayor. En un punto de la historia, spoiler, el mayor muere, ¿vale? El pequeño se queda solo. Tú te quedas el resto del juego con este brazo así. Vaya, este o este, no me acuerdo cómo era. Sientes la pérdida de tu hermano en el brazo, físicamente, solo a través del mando. ¿Qué pasa? El hermano pequeño le da muchísimo miedo meterse en el agua, porque de pequeño tuvo un pequeño trauma con eso. Y siempre que había que meterse en el agua lo hacía el hermano mayor. Él no era capaz de meterse. ¿Qué pasa? Se encuentra con que tiene que meterse en el agua y su hermano mayor no está. Tú intentas meterte en el agua y el hermano pequeño no pasa de la orilla, no pasa, no quiere. ¿Qué tienes que hacer para que pase? Pulsar el botón del hermano mayor. Y ahí es donde canaliza a través del mando la fuerza del hermano mayor para conseguir pasar ese obstáculo. De hecho, empieza a sonar la voz del hermano mayor y todo. Bueno, entonces, ¿qué lenguaje utilizo? ¿Cuál de todos estos lenguajes tengo que utilizar para transmitir con mi videojuego? Obviamente, dependiendo de lo que quieras comunicar, tienes que utilizar un lenguaje u otro. Siempre es como... Otro día podemos hablar más en profundidad de eso, como las historias de cine en videojuegos se caen y las historias de videojuegos en cine se caen. Y muchas veces las historias de libros en cine también se caen. Porque cada historia y cada mensaje que quieras comunicar se transmite mejor a través de un medio diferente. Cuando hacemos videojuegos, obviamente lo que tenemos que intentar es que se transmita con su lenguaje propio. Porque si vamos a usar primordialmente otro tipo de lenguaje, esto y esto,
porque buena suerte con el bolsillo que tenemos los indies a conseguir esto, esto, esto y esto. Piensa primero, y además nosotros tenemos experiencia con eso, ¿de qué dispones? ¿De qué medios tengo? Pues yo tengo un artista que es la polla y un programadorcillo, medio que, y alguien que escribe muy bien. Para hacer una novela visual en el que el centro está en el guión y en el arte. ¿Qué tengo? Alguien que programa de puta madre, pero no tengo ningún artista. ¿Qué hace? Algo en el que todo esté en la mecánica. Todo está en la mecánica y el arte sea súper minimalista. Thomas Bosalón, por ejemplo, que hicimos un vídeo hace poco, ahora hablaremos de eso, tiene un arte muy minimalista, no se quiebra demasiado, a ver, muy bonito, pero no se quiebra demasiado, pero también tiene una mecánica muy sencillita, no tampoco se han quebrado excesivamente con la programación, pero tiene muy buen guión y un pedazo de actor de doblaje. Y Thomas Bosalón está construido para sacar el mejor partido a esos medios de los que dispone. Y ya está. ¿Tenéis alguna pregunta sobre el tema? Sí, no sé si eres consciente, ¿no? Supongo que sí. Has descrito perfectamente en tu presentación una evolución de lo que es la narrativa, o sea, es decir, cómo ha evolucionado desde el principio del videojuego hasta hoy día, gracias al avance de la tecnología, ¿no? Sí, la verdad es que pues eso se empezó como he dicho al principio, una tecnología muy básica en la que se podía, para comunicar, lo que había era 4 sprites de 4 píxeles y texto también pixelado y una programación también sencillita de plataforma, los gráficos, todo. Y poco a poco pues se ha ido, y ahora mismo es verdad que está habiendo un boom muy grande de juegos que se centran en transmitir con su mecánica. Claro, te cuento también que antes era el programador el que se encargaba de todo, ahora no, es el especialista en cada... Exactamente, y también he querido pues transmitir un poco eso, de cómo es que hay que saber de todo, es que hay que estar pendiente de todas las áreas, ya no solo para comunicar, sino para hacer un juego en punto. Hay que saber desde arquitectura hasta medicina, de psicología y un diseñador tiene que ser aprendiz de todo y maestro de nada, siempre. Y siempre tiene que estar buscando a gente, mira, esta persona sabe más que yo de esto, mira, voy a preguntarle, esta persona entiende más que yo de tal cosa, voy a preguntarle a ver. Y cuando eres un diseñador, tienes que tener la mente muy abierta a esas cosas, no puedes ir de, yo sé más que nadie, que todos vosotros. Porque es que tienes que saber de todo, es que es imposible que sepas de todo en este mundo. ¿Algo más? Desde el principio, oye, sí. No sé lo que he dicho, por eso que tenemos el canal de YouTube que... Joder, con el nombre. Que ya tenemos el URL personalizado de /c/YouGameVideoGames, que no se olvide el .com, a mí se me olvida, yo pongo YouTube / directamente. Me podéis seguir en Twitter por PleaseGameMeOut, a mí personalmente, y a YouGameVideoGames si queréis seguir al canal, que tengo con esa personita de ahí. Y hola. Y nada, que sobre este asunto también tenemos pensado subir un vídeo dentro de poquito, si queréis saber más de una manera un poco más estructurada y menos... Y tenemos un par de cositas por ahí, si os interesa la cosita. Y nada, que muchísimas gracias.